¿Qué sería de la teoría sin la práctica? ¿Y de la práctica sin la teoría? Teoría en Movimiento es un podcast de NEDIF sobre educación física, recreación y deporte. A través del conocimiento de la fisiología humana y de la fisiología del ejercicio, al igual que las bases biológicas que abordamos en episodios anteriores, es que entendemos la importancia del ejercicio físico, que es la importancia de estar en movimiento. El ejercicio físico acuático, por sus beneficios y evidencias, es ampliamente recomendado tanto para personas sanas como para personas con patologías. Les invitamos a explorar estos aspectos abordando algunos de los principales conceptos a tener en cuenta en el momento de llevar la teoría a la práctica y en especial a la práctica acuática. Mi nombre es Daniel Leite, profesor de Educación Física, director de NEDIF, y junto a mi colega, la magíster en Educación Física, Ana Ortiz, le damos una vez más la bienvenida a la doctora deportóloga Laura del Puerto, y hoy nos enfocamos en el ejercicio acuático. Hola Daniel, hola Laura, bienvenida de nuevo, un placer que estemos compartiendo esta charla los tres. Hola, un gusto estar aquí nuevamente. Bueno, vayamos a la dinámica de los capítulos con la entrada en calor. Y veníamos en los últimos, en todos los capítulos anteriores, en los 5 capítulos anteriores hemos abordado el tema de la educación acuática, el tema de la educación acuática en bebés, el tema de la educación en prevención acuática. Luego abordamos el tema de las bases biológicas, el tema de la fisiología. Y hoy vamos a centrarnos un poco a través de lo que son los ejercicios en el agua, lo que es el concepto de calidad de vida, ¿no? Y cómo podemos llegar a mejorar la calidad de vida a través de un medio específico que nos gusta mucho y que somos fanáticos de él, que es el medio acuático. Así que bueno, como entrada en calor, planteémonos una pregunta de qué es el ejercicio físico acuático, si es lo mismo hidrogimnasia que fitness acuático, o algunos otros nombres que vemos por ahí, o algunas otras etiquetas. Ahí, Ana, creo que tú sos la especialista en el tema como para poder orientarnos y que sea disparador para luego entrar en el diálogo. Bueno, primero hablar un poquito de los orígenes del ejercicio físico en el agua, ¿no? Como que diferentes culturas han adoptado el agua como un medio rehabilitador, como un medio donde hacer ejercicio. Y en los 80 surge esto de la hidrogimnasia, que viene del ámbito de la rehabilitación. Entonces, del ámbito de la rehabilitación, en la década de los 80, pasa a ser una forma de realizar ejercicio. Entonces se pasa de clases de rehabilitación, donde son pocas personas y el trabajo es más personalizado, a clases colectivas y divertidas, porque este cambio se da de la mano también del surgimiento de la gimnasia aeróbica, Jane Fonda, bueno, todas esas corrientes. Entonces, pasa esto con el ejercicio físico acuático. Aparece la hidrogimnasia con este carácter, ¿no? De grupos numerosos y de que sea divertido hacer ejercicio en el agua para todas las edades, porque era, como es ahora, ¿no? Un medio muy inclusivo para personas con diferentes características que quizás en tierra no puedan hacer ejercicio con tanta facilidad y se populariza. En la década de los 90 aparece este concepto de fitness acuático y fitness como lo que dice la palabra, ¿no? De una forma física, una forma de acondicionamiento físico y más vinculado a lo estético, no solamente a la calidad de vida. Y la característica que adoptan las clases son con más usar la música más que como un acompañamiento, como bueno, que la música comande un poco el movimiento en el agua, o que aparezcan coreografías para una música de tren superior, con otra canción de tren inferior, y bueno, y ese estilo, ¿sí? Pero hoy en día, indistintamente, se usan diferentes términos: hidrogimnasia, acondicionamiento físico acuático, fitness acuático y bueno, aquagym, hay diferentes corrientes, pero siempre más allá del nombre hablamos de un ejercicio que aprovecha las propiedades físicas del agua para el acondicionamiento físico. Más que moverse en el agua, es aprovechar esas cualidades que nos aporta el agua en función de una mejor ejercitación. Espectacular. Y rinde, sin lugar a dudas, muchísimo más si se hace en grupo. Claro. La parte social es fundamental. Fundamental. Fundamental.
Bueno, como entrada en calor, creo que estamos bien entraditos en calor para entrar en tema y vamos a abordar ahora la parte central de nuestro episodio. Entrando directamente en la parte central de este capítulo, vamos a ir compartiendo experiencias de nuestros roles como docentes y como médica. Y nos hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de ejercitarse en el agua? Más allá de que Ana hizo una introducción, vamos a ver cuáles son los beneficios. Y combinemos lo que hemos estudiado en investigaciones con la práctica que hemos experimentado dentro de las piscinas, de los ríos o de los distintos espejos de agua. Así que ahí también te vamos a pedir tu participación, Laura, pero arrancamos con Ana. Bueno, uno de los beneficios que nos da es que nuestro cuerpo pesa menos en el agua. Hay una ingravidez. Si tenemos el agua por las axilas, el peso de nuestro cuerpo es un 70% del que nuestro cuerpo afuera del agua. Entonces, ese sostén del agua genera que podamos hacer ejercicio con un menor impacto a nivel de las articulaciones y a la vez que pueda aumentar la variedad de los movimientos que podemos hacer y la amplitud de los movimientos. Otro de los beneficios es la resistencia del agua. Cuando nosotros nos movemos en tierra no tenemos mayor resistencia, salvo correr contra el viento. Pero entonces esto genera un mayor fortalecimiento muscular, que se produzca una mayor resistencia al avance o a cualquier movimiento que hagamos está resistido. Incluso podemos pensar en el movimiento, pero podemos pensar hasta en la respiración. Hay una gentil resistencia que ofrece el agua cuando estamos con el cuerpo sumergido. Entonces eso genera otros estímulos a nivel de desarrollo muscular. Y además es un medio que nos ofrece una cierta inestabilidad a nivel lumbopélvico. Entonces, también genera un mayor estímulo para el control postural. Y también por la presión hidrostática, que es aquella que sentimos cuando nos sumergimos en el agua, generamos una presión que va a rebotar contra las paredes de la piscina y que la vamos a recibir en nuestro cuerpo. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática, y eso genera que haya un mayor esfuerzo en el ejercicio a mayor profundidad y facilita el retorno venoso, mejorando todo lo que es la circulación. Bien. Y Laura, desde la deportología o la medicina del deporte, ¿qué podrías complementar respecto a estos conceptos que acaba de desarrollar Ana? Bueno, desde la parte médica, el tema del ejercicio, de las actividades acuáticas, inicialmente se pensaban como parte de la rehabilitación de lesiones, sobre todo fracturas en los momentos en que todavía el hueso no estaba pronto para soportar la carga completa o el impacto. Hacer ejercicio en el agua, sea de fuerza o sea aeróbico, era una buena opción. Luego se empezó a ampliar más hacia la parte de fitness y a la parte del acondicionamiento cardiovascular, sobre todo pensando en personas con patologías, osteoporosis, ancianos. Pensándolos por lo que comentaba Ana, el tema de la ingravidez, si tenemos una persona, un anciano con sarcopenia, que es cuando tienen poca masa muscular y obviamente tienen poca fuerza, capaz que caminando se cansan y le podemos plantear un tipo de ejercicio aeróbico similar que le genere un esfuerzo cardiovascular similar y en el agua lo tolere. El agua también nos tiene un cierto margen de seguridad para esta población porque, si se caen está en el agua y no se cae y se golpea y sufre alguna fractura, que es lo que puede pasar cuando entrena en tierra. Pensándolo en jóvenes, en el agua podemos hacer ejercicios de equilibrio y ejercicios proprioceptivos que en tierra capaz que no se pueden hacer. Y los jóvenes también saber que los jóvenes sufren osteoporosis y también se pueden beneficiar de algún ejercicio en esta situación de agua en la cual pesen menos. Y a nivel de niños, todo ese estímulo propioceptivo y el control corporal y de los segmentos corporales está muy bueno como estímulo en diferentes etapas del desarrollo, así que también se usa. Bien, nombraste recién algo importante y que tiene que ver con la prescripción de la actividad acuática de hace algunos años, que básicamente era para personas mayores o para personas con determinadas patologías. De hecho, se sigue a veces asociando a la hidrogimnasia o al fitness acuático, más a la hidrogimnasia por el nombre, con las personas mayores, con diferentes condiciones especiales de salud.
Uno ve recorriendo clubes, piscinas o playas donde se hacen actividades de hidrogimnasia o fitness acuático, que cada vez son más heterogéneas los grupos, y cada vez hay más jóvenes e incluso adolescentes que se suman a las clases, ¿no? Pero veamos cuáles son los beneficios que tienen para estas personas, básicamente para las personas mayores, lo que tú recién comenzabas a decir, y cuál sería el tiempo estimado para poder observar que se producen esos beneficios. Ahí, Ana, que tenés desde tu experiencia, que vas en este... Bueno, a mí me gustaría, pensando en esto de hablar basados en la evidencia, porque así como surgen muchas corrientes y muchas formas de ejercicio diferente en el agua, surgen muchas formas, pero se investiga poco, ¿no? Si bien hay investigaciones, no quiere decir que todos los métodos funcionen y sean efectivos. Y el año pasado, en el 2022, se hizo un metaanálisis, que los estudios que tienen metaanálisis son los que están como en la pirámide, en la cima de la pirámide de la evidencia, donde se investigó qué estudios había sobre los beneficios y qué tiempo estimado, ¿no? Justamente esto que estás preguntando, qué tiempo estimado para estos efectos, ¿no? Positivos. Entonces, lo que se encontró fue que en personas con enfermedades como el Parkinson, la fibromialgia y enfermedades óseas, el ejercicio físico acuático generó mejoras en el equilibrio y la coordinación, por esto de que hablamos de que me puedo mover de forma multidimensional, de que el agua facilita y puedo también moverme en un ambiente seguro, ¿no? Libre de riesgos de caídas, como decía Laura. También se observó que mejora la aptitud cardiorrespiratoria, por esto de que solo por estar sumergido ya tengo una leve resistencia en la respiración, y si a eso le sumo moverme, ¿no? Estoy teniendo un trabajo cardiorrespiratorio interesante. Se observó disminución del dolor, mejoras en la marcha y en la calidad de vida. Mejoras en los niveles de fuerza, porque quizás en el medio terrestre no puedo levantar un brazo, pero en el agua sí puedo hacerlo y puedo hacer un trabajo sistemático para mejorar esa condición. Y mejoras en la resistencia aeróbica. Se observó también un mayor control postural, por esto de que el agua es un medio inestable, ¿no? Ya al simplemente caminar en el agua sumergido me desequilibra, y eso lo vemos de repente en las clases con personas muy mayores que tienen menor densidad ósea, que flotan mucho, que si no tienen mucho control se les van los pies para arriba y les cuesta mantener la verticalidad, porque bueno, en general nuestras piscinas también nos ofrecen mayor profundidad de la que precisaríamos para el ejercicio en el agua. Y bueno, y también una mayor activación muscular, menor rigidez, porque el agua en la que se realiza ejercicio por lo general está entre 30 a 32 grados, entonces esa agua más calentita genera vasodilatación y eso disminuye la espasticidad. Y bueno, y lo que se observó es que estos beneficios en personas con estas patologías se producían con estímulos mínimos de 2 veces por semana, 2 a 5 veces por semana es como lo más recomendado, en sesiones de 45 a 60 minutos. Que esto a mí me sorprendió porque en general las clases son de 45 minutos y en realidad parte central de estímulo concreto quizás es 30 minutos o menos. Sí. Entonces, sesiones de 45 a 60 minutos y los beneficios en tan solo de 6 semanas a 12 semanas, ¿no? Como dependiendo de las condiciones de la persona, de estas condiciones de patologías. Bueno, en 6 a 12 semanas como mínimo de este trabajo sistemático se observaron todos estos beneficios. Y en personas sanas, lo que sí se ha comprobado que mejora el ejercicio físico acuático es en la fuerza, el equilibrio y la aptitud cardiorrespiratoria. Donde se observan menos beneficios es en la flexibilidad. Y bueno, y lo que indica, la utilidad de realizar el ejercicio físico acuático por al menos 12 semanas en personas sanas, de 2 a 3 veces por semana y con esta misma carga, 45 minutos, un poco más, a 65 minutos por sesión. Qué importante es tener datos de investigación, ¿no? Datos estadísticos que nos sacan de lo empírico. Hablabas recién de beneficios y de gente sana y nombraste también el tema de poco flexibilidad, pero sí, por ejemplo, el incremento en la fuerza. Y ahí vamos a meternos.
¿Qué pasa con el público joven también? Porque el público joven para el desarrollo de fuerza está acostumbrado a ir o a la sala de musculación, le gusta la hipertrofia muscular. Entonces acá quiero involucrar a Laura, atando un poco el tema de la fisiología que hablábamos en el capítulo anterior. Primero, ¿qué significa fisiológicamente el aumento de la fuerza? Si hay una relación directa con la hipertrofia muscular o no necesariamente, y también la hipertrofia muscular, cuál es la que realmente aumenta la fuerza y no solamente aumenta más el porcentaje de volumen muscular y no tanto la fuerza. Y bueno, y atarlo a esto, de cómo en el agua podemos definir si sí podemos desarrollar fuerza y qué tipo de fuerza. Bien, bueno, si desarrollamos la fuerza en el agua o no la desarrollamos, en realidad va a depender de qué hacemos cuando estamos adentro del agua. Sí es posible desarrollar la fuerza, podemos usar la resistencia que nos genera el agua al movimiento como un estímulo de fuerza, ¿tá? Y lo mismo, y ahí va a depender de dónde partimos. Si yo ya tengo una muy buena base de fuerza, a lo mejor me resulta difícil conseguir en el agua generar cierta resistencia, pero si yo tengo una debilidad muscular, una sarcopenia, con esfuerzos relativamente simples ya puedo estar teniendo un estímulo que a mi músculo le genere tener que supercompensar y generar unas adaptaciones que me lleven a ganar la fuerza. ¿Tá? Eso por un lado. Después, por otro lado, también los jóvenes obviamente pueden hacer hidrogimnasia o fitness acuático, si bien uno tiende a pensar siempre que es una actividad para personas mayores. Nosotros los deportólogos siempre intentamos de que la prescripción del ejercicio sea adaptada a los gustos de la persona, y no siempre a las personas les gusta ir al gimnasio a levantar pesas, entonces saber que hay otras opciones que les podemos dar para mejorar la fuerza, ¿tá? Y respecto a la mejora de la fuerza, como decía, sí, hay formas de entrenar la fuerza que me generan ganancias en la masa muscular, que es lo que hablamos como hipertrofia, ¿tá? Y también es posible mejorar la fuerza cuando nosotros mejoramos todo lo que es la coordinación dentro de las fibras musculares y la coordinación entre los músculos. Y este tipo de ganancia de fuerza no necesariamente se acompaña de una hipertrofia, ¿tá? Repito, si en el agua generamos hipertrofia o no va a depender del estímulo que utilicemos, de las cargas que utilicemos y de cómo empieza la persona a hacer ejercicio también. Clarísimo. Bien, y sobre esto también hay algunos estudios del doctor Juan Carlos Colado, que es español y es de los 5 mayores investigadores de acondicionamiento físico acuático en el mundo. Y él lo que habla del entrenamiento de la fuerza es de que es posible, depende de los métodos. Lo que sí es importante es sistematizar el estímulo, y estas ganancias en la fuerza, tanto en el aumento de la masa muscular, como traía Laura, de la hipertrofia, como las diferentes cualidades, se logran cuando se hace un trabajo periódico con ejercicios similares. Por ejemplo, tomo los ejercicios de fuerza que quiero trabajar, que pueden ser similares a los ejercicios terrestres, y los adapto al medio acuático, y ese trabajo lo sostengo, por ejemplo, 4 semanas, ¿no? Midiendo pre y post esa intervención. La cualidad que tienen que tener estos ejercicios de fuerza es, primero, mantener una buena amplitud de movimiento, porque ahí es donde aprovecho más la resistencia del agua. Pero otra cosa que nos ha demostrado la ciencia es que estas mejoras en la fuerza se logran a mayor velocidad de ejecución. Entonces, la idea es encontrar ejercicios y, para adaptarlos al medio acuático, buscar amplitudes de movimiento y velocidad de ejecución, y que esa velocidad de ejecución no vaya en detrimento de la amplitud de movimiento. Entonces ahí vamos a estar logrando estímulos de fuerza. Y bueno, como en el trabajo terrestre, ¿no? Se calculan las cargas máximas, ¿no? Para ese ejercicio, y de ahí se sacan las submáximas, que son las que voy a usar en el entrenamiento de acuerdo a los objetivos que quiera trabajar. Y otro dato curioso es que habitualmente asociamos la mancuerna de goma EVA grande a más carga y lo chiquito a menos carga, pero pensemos que lo más grande en el agua, por la resistencia que genera esa superficie al mover agua, enlentece el movimiento. Claro. Entonces hay que buscar optimizar con elementos más pequeños que favorezcan la velocidad de ejecución. Y esos elementos más grandes quizás me puedan servir para aquellos alumnos más principiantes o que están en otra fase, para
que quizás vamos más a un fortalecimiento general y a un entrenamiento de la fuerza, para que puedan tener mayor control en el movimiento, porque el elemento grande enlentece los movimientos, entonces ahí puedo lograr una mejor calidad. Totalmente. Y qué importante es que el docente que está a cargo de las clases, de las sesiones, tenga muy claros estos conceptos, porque no siempre se tienen claro, porque uno hoy por hoy, de la forma que han ido evolucionando la cantidad de participantes en las clases de hidrogimnasia o de aquagym o de fitness acuático, hemos llegado a ver en algunos clubes clases con 60, 70 personas ocupando toda una piscina baja, lo cual es fantástico, pero cada una de esas personas tiene sus particularidades y va a tener sus momentos de desarrollo de fuerza o de capacidades, o sea, desarrollo de la forma física, que el docente lo va a tener que contemplar. Y ahí está un poco de la forma que motive, de la música que utiliza, porque muchas veces la música, al igual que en el fitness, lleva al ritmo del movimiento. Y ahí tiene que ver esto que tú decías recién, Ana, de si los elementos son más grandes, los movimientos van a ser más lentos. Entonces el docente tiene que estar en condiciones de decirle a los subgrupos que tengan el grupo a qué ritmo tienen que moverse o ir variando temas de ritmos musicales como para que todos puedan estar, todas las personas que están participando de la clase puedan estar contempladas, ¿no? Pero no es el único estímulo, hay otros aspectos que aumentan la motivación, que generan, que pueden llegar a generar mayor adherencia a este tipo de actividad, porque como decía hoy al principio, todo esto se potencia cuando se hace en grupo. Se puede hacer en forma individual, pero se potencia mucho más cuando se hace en grupo, entre otras cosas. Y ahí al respecto, ¿qué tendrías desde tu experiencia para aportar? Bueno, desde mi experiencia, y traigo también algunas cosas de la ciencia, hay una teoría de la autodeterminación de Deci Ryan que habla de las necesidades psicológicas básicas. Entonces, estas necesidades son 3, y si están cubiertas, ¿no? Si podemos lograr que se cumplan a través de nuestras clases, lo que generan es que aumente la motivación intrínseca, la motivación por la práctica misma y no la motivación extrínseca, que sería por alguna recompensa externa, ¿no? Entonces, una primera necesidad es el sentirse capaz. Entonces, lo que nos dice esto, para que las consecuencias que tiene para la práctica, es que tenemos que proponer una clase que todos puedan hacer, ¿no? Y como esto que traías vos, los grupos en general son heterogéneos. Entonces es importante que los docentes incorporemos variantes de un mismo ejercicio para que todos lo puedan hacer, ¿sí? Y también compartir con los alumnos el objetivo del ejercicio para que entiendan cuál sería su mejor realización. No que lo que yo hago vale menos que lo que hace el otro porque es más fuerte, sino que lo que yo hago es lo mejor para mí, el otro hace lo que es mejor para el otro. Vos más lento, yo voy más rápido, te estoy ganando. Claro, como salir de esa lógica, ¿no? Entonces, el que los alumnos se sientan capaces de poder realizar toda la clase, ¿no? Que no haya algo que no puedan hacer y quedan como parados esperando a ver que el profesor cambie de ejercicio. Bueno, tener en cuenta a los docentes que es muy importante para la motivación el sentirse capaz. Otra necesidad psicológica básica es el sentirse valorado y en conexión con los demás. Esto lo hablábamos también al principio del episodio, ¿no? Las hidrogimnasias, deberían ser todas las clases, ¿no? Pero las hidrogimnasias se caracterizan también por eso de lo social, y si no se caracterizan por eso es algo que tenemos que incorporar. Porque cuando yo me siento en conexión con los demás, también cuando el profesor me da para adelante, en que me está haciendo bien un ejercicio, que bien te sale ese movimiento de brazos, vamos arriba, todo eso también favorece la motivación intrínseca. También incorporar, tener en cuenta con esto de la importancia de lo social, que la clase no tiene por qué ser individual, que quizás hay ejercicios que los pueda hacer con un compañero, o quizás hay ejercicios que los pueda hacer en grupos grandes, y ahí estoy favoreciendo lo social. Quizás un momento de la clase, esto va desde la experiencia, cuando llego y el grupo está muy charlado y no puedo empezar la clase porque están enroscados en la charla, bueno, abrimos la temporada de charla y es de caminata, qué sé yo, charlando hasta que, bueno, eso se va desagotando y ahí podemos empezar a proponer el ejercicio, pero tener en cuenta que, bueno, a veces es parte de la clase y las personas lo necesitan.
Y también nos pasa cuando en los grupos hay personas mayores. Una de las características de las personas mayores en nuestro país es también la soledad. Entonces quizás ese espacio de hidrogimnasia es el espacio de estar con otros. Totalmente. Entonces como profes, como técnicos, bueno, entender esto e incorporar el estar con otros, que haya alguna instancia de la clase que sea de compartir con otros compañeros, ¿no? Y bueno, y la tercera necesidad psicológica básica importante es el tomar decisiones, ¿no? Que el alumno pueda tomar decisiones. Entonces, de nuestro protagonismo absoluto en la clase, ¿no? Cuando damos la clase de hidro, pues ya porque estamos afuera del agua, ¿no? ¿Qué cosas podemos ceder para que decidan nuestros alumnos? ¿Podemos ofrecer ejercicios y que nuestros alumnos elijan su favorito para en una parte de la clase repetirlo? ¿Podemos ofrecer variantes del mismo ejercicio para que los alumnos decidan cuál es el mejor para sí mismos? ¿Podemos ofrecer que los alumnos elijan la música de la siguiente clase? Bueno, tener en cuenta estas pequeñas cosas que hacen que aumente la motivación intrínseca en cada alumno, pero que además, por aumentar la motivación a través de nuestra clase, que tengan mayor adherencia a venir y a concurrir a las clases. Totalmente. Laura, sí, yo te quería hacer una pregunta, y aparte, ¿qué opinas sobre esto? Pero en el episodio anterior mencionaste una anécdota sobre un efecto placebo. Y a mí se me ocurre que muchas de estas cosas que suceden en los grupos, y ahora lo que Ana hablaba de la gente mayor que se siente sola, que tiene vida en solitario, bueno, porque ha perdido a su pareja, porque ha quedado viuda, porque ha quedado en situación, digamos, de aislamiento o sin familia, ¿cómo puede llegar a afectar desde el punto de vista, y si se le podría llegar a llamar que también sea considerado como un efecto placebo, el hecho de estar trabajando en este tipo de actividades para mejorar el aspecto en general de toda la fisiología, de todo lo que es la persona? Eso por un lado. Y después, bueno, tu experiencia con respecto a esto que estaba planteando Ana. No, respecto a lo de factores que aumentan la motivación para que hagan ejercicio, otro punto que me parece interesante es que la persona pueda tener objetivos que sean obviamente realistas, escalonados y medibles. Es bastante motivante que una persona te diga, mira, cuando empecé hace un mes no podía terminar una clase y ahora la termino. O no podía hacer tal ejercicio y ahora me sale y además uso una pesa. Ponerse objetivos así, chiquitos, que los puedas superar rápidamente y que los puedas medir de alguna forma. Si hay alguna patología de base, mirá, siempre tenía la diabetes descompensada y desde que voy a la clase tengo los niveles de azúcar bárbaros. Cosas así son bastante motivantes para las personas. Y respecto a lo que hablaban de la soledad y el empezar alguna actividad física y sentir que mejora la salud, bueno, es tal cual, hay toda una conexión, ¿no? Salud-cerebro, y cuando el ser humano es un ser social, cuando está solo, se deprime, se queda quieto y obviamente su salud empeora. Entonces participar de todo este tipo de actividades, aunque sea ir a charlar, como decían, lógicamente va a tener repercusiones positivas en la salud. Impecable. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que no pueden acceder a una piscina? ¿Se puede realizar este tipo de ejercicios en la playa? ¿Cuáles son las indicaciones? Ahí vamos a volver a nuestros primeros episodios de lo que tiene que ver con el tema de educación acuática y educación en prevención. Pero, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes comentar vos, Ana? Desde mi experiencia, salen divinas las clases en la playa. También una persona que no pueda acceder a una piscina, quizás no tiene por qué conocer ejercicios de hidrogimnasia o ejercicios particulares para hacer, pero sí seguramente conoce caminar y trotar, y eso en la playa lo puede hacer. Como indicación, buscar playas que tengan una orilla pareja, ¿no? Evitar que tengan pozos que puedan generar lesiones. Para el ejercicio físico acuático, la profundidad ideal es a la altura del sifoides, ¿no? Con el agua por debajo del pecho está perfecto para un ejercicio físico acuático. Y si tengo miedo, el agua a la cintura, no importa, en una profundidad que me resulte
accesible. Y bueno, me parece que una muy buena forma de poder realizar ejercicio, ¿no? Por lo menos pensar que si no puedo ir a una piscina en el año, el verano puede ser mi momento de hacer ejercicio físico en el agua. Hemos tenido experiencia en eso también. También un tema, alguna indicación a tener en cuenta de ser claros en la delimitación del espacio donde se hace la actividad, porque muchas veces en esto de interactuar con los demás, alguno se distrajo, no siguió la onda del profe, y cuando quiso acordar se fue yendo a lo más profundo, y cuando quisimos acordar desapareció de la superficie y hay que salir a buscarlo. Tal cual. Entonces es importante, cuando uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de tener un andarivel o con unas boyas que lo pueda poner para delimitar sobre todo el tema hacia lo profundo, pero también hacia los laterales, y evidentemente siempre las recomendaciones que hacíamos en el episodio de Educación en Prevención, ¿no? ¿Lo puedo repetir? Bueno, mira, lo que voy a repetir es esto: con los niños, agua por el ombligo. Para el ejercicio acuático en la playa, el agua por debajo del pecho, un poquito más arriba del ombligo. Ahí va. Que ahí regulamos la profundidad. Obviamente que si vamos a una playa y en el verano busquemos, como decimos siempre, una playa que tenga servicio guardavidas, que vayamos en el horario que está habilitado, sepamos dónde están, cómo es la dinámica de la playa, dónde están las corrientes de retorno, etcétera. Es más, el lugar para hacer la actividad lo vamos a definir con el guardavidas de la playa. Laura, que te veo bastante en la playa con tus mascotas. ¿Aprovechás para hacer algún entrenamiento tú como corredora en el agua? No, ¿Correr en el agua? Yo particularmente no, pero sí veo que lo hacen y está bueno aprovechar la resistencia que te genera el agua, ¿no? Y el estímulo cardiovascular también es mucho mayor. ¿No has hecho entrenamientos de correr con el agua por el tobillo, por ejemplo? Alguna vez he corrido, pero no he hecho así como entrenamiento pautado. He corrido porque se dio. Claro. Por gusto, para variar un poco. Bueno, muy bien. El tema de la seguridad, entonces, que vimos en estas clases. Volvamos ahora sí a la parte médica. Insistimos en el tema del control previo. En el control de aptitud física, para este tipo de actividad, ¿tiene algún elemento extra que tengamos que tener en cuenta o es un control físico como para hacer cualquier otro tipo de actividad, Laura? No, en general el control es el habitual que se hace. Sí tener especial atención a algunas condiciones que pueden generar un riesgo extra al agua. Por ejemplo, en algún episodio mencionamos el tema de la epilepsia, que si se van a estar trabajando en el agua siempre con supervisión por el riesgo de que si sufren una convulsión, bueno, haya alguien que los pueda rescatar a tiempo. Pero después son las mismas recomendaciones que para cualquier tipo de ejercicio. Cuidado con la presión arterial, cuidado con la diabetes, importante el tema de la temperatura ambiental, según el color de piel, el protector solar, la hidratación, la alimentación, todo eso es básicamente lo mismo. Laura, y por ejemplo, con respecto a la temperatura del agua, ¿puede afectar algunas condiciones? Por ejemplo, la hipertensión, el agua muy caliente, o que haya patologías, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que se pueda afectar por el agua fría o el tipo de ejercicio. Ahí va. En el caso de la hipertensión, el agua fría, al revés. El agua fría lo que hace es generar una vasoconstricción y puede aumentar la presión arterial. El agua caliente genera una vasodilatación y podría ser beneficiosa para el hipertenso. Eso hablando siempre y cuando el hipertenso esté descompensado, porque si él toma su medicación y mantiene cifras habituales, no debería disparársele la presión a demasiado, ¿tá? Y bueno, después lo otro, que en el agua, si está muy caliente o el ambiente afuera está muy caliente, se transpira mucho, la persona no se da cuenta que está transpirando y existe el riesgo de golpe de calor. Bien. Que ahí se generan mareos, malestar, dolor de cabeza y puede llegar a la pérdida de conocimiento. Bien. Muy bien, bueno, te vamos a agradecer, Laura, nuevamente tu participación en estos últimos 3 episodios que hemos compartido. Bueno, comenzamos entonces con el ping-pong y vamos con la vuelta a la calma. Ana y Laura, ¿hay alguna película para recomendar que tenga que ver con la fisiología del ejercicio y que tenga que ver con esto de las actividades y el fitness acuático? Bueno, yo traje 2 que tienen que ver también con la autosuperación y con esto de invitar a la gente a moverse, a empezar a hacer ejercicio físico. Una es Rocky. Todas la conocemos. Y todas la saga. Toda la saga. Y la otra es 100 metros, que es una película sobre Ramón que tiene esclerosis múltiple y se llama 100 metros porque el médico le dice que en poco tiempo
no va a poder caminar más de 100 metros. Y él se propone entrenar para un Ironman. Impecable. ¿Canal de YouTube o cuenta de Instagram? De cuentas de Instagram, del doctor Juan Carlos Colado, que es la cuenta. Veriña Hidro, que es de la profe Vera Lucia González, que es brasileña y tiene amplia trayectoria, trabaja muy bien en hidrogimnasia. Fue de las primeras profes con las que yo tomé curso y la tengo presente hasta ahora. Y después la cuenta de Fernando Villaverde, que es profe argentino, que es guardavidas también, Fer Hidrofit, que es el creador del método Hidropilates, y la certificación se puede hacer en Argentina, y tiene esa su cuenta de Instagram. Bien. ¿Algún o algunos libros? Sí, Acondicionamiento físico en el medio acuático, también del doctor Juan Carlos Colado, que para quien quiera meterse en esto del acondicionamiento físico, no solo, hago un paréntesis, en general los profes, cuando vamos a dar hidro, solemos pensar clase a clase, no es habitual en la planificación del mes, más allá de que tengan en la cabeza lo que voy a hacer, pero el trabajo sistemático de las capacidades físicas. Entonces, para el que tenga ganas de profundizar en esto, este libro, Acondicionamiento físico del medio acuático, le va a dar muchos recursos. Muy bien. ¿Algún artículo o material que se te ocurra recomendar? Sí, los recursos pedagógicos de AIDEA, ahí van a encontrar diferentes propuestas con esto de que hablamos de que hay muchas modalidades del ejercicio físico acuático. Bueno, en los recursos pedagógicos van a encontrar diferentes propuestas de colegas de diferentes países compartiendo sus experiencias. Para ir cerrando entonces, algunos datos rápidos, y le voy a pedir a Ana y a Laura algunos datos rápidos. ¿Tá? Ana. Bueno, uno es que es importante respetar siempre la forma del movimiento del ejercicio acuático para evitar sobrecargas articulares que puedan resultar en lesiones. Entonces es muy importante cuidar la calidad del movimiento y mantener la amplitud de movimiento en los ejercicios cuando trabajamos en el agua. Otro dato interesante, cuando trabajamos en el agua, la frecuencia cardíaca que levantamos es más baja que cuando trabajamos en tierra. Y bueno, la gente que entrena con pulsómetro o quiere medirse durante la actividad tiene que tener eso en cuenta por el tema de las zonas de entrenamiento, ¿no? Importantísimo. Agrego un dato rápido a eso que traes, Laura, que es que cuando trabajamos lo aeróbico en zona profunda, la frecuencia cardíaca nuestra habitual de ejercicio tiende a disminuir de 10 a 17 pulsaciones. Entonces el trabajo en zona profunda para el estímulo cardio es mucho más efectivo. Otro dato es que si no se utilizan dispositivos, mancuernita de goma EVA, lo que tenga, se mantiene la eficacia del ejercicio acuático, incluso cuando el objetivo del entrenamiento es la fuerza. Siempre lo importante es la calidad del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaje con lo que tenga. Con el material que tenga o sin materiales, tengo forma de encontrar un estímulo adecuado para el desarrollo de la fuerza en el agua. Bueno, muy bien. Vamos cerrando entonces el capítulo de hoy. Recuérdanos, Ana, las redes en donde te pueden seguir a ti particularmente. Bien, anaortiz.uy. Y después está Todos al Agua. Y todosalagua.uy. Bien. Bueno, y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Les invitamos a continuar explorando el mundo de la educación física y el deporte en próximos capítulos. Pueden seguirnos por Spotify, iVoox y YouTube. Y pueden ver más información sobre Enedif en enedif.edu.uy o en Instagram enedif_Uruguay. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Laura, y seguimos en la próxima. Seguinos en Spotify e iVoox y suscríbete a nuestro canal de YouTube para conocer los nuevos episodios. Teoría en Movimiento es un podcast de Enedif realizado en los estudios de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Co-conducción, Daniel Leite y Ana Ortiz. Producción, sonido y edición, Leandro Fernández. Diseño y comunicación, Valentina Leite. Agradecimientos, Facultad de Información y Comunicación, Comisión SAMLA.